El hogar es un santuario. Es el lugar que Dios te dio para que tú y los tuyos vivieran bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su paz. Hay un texto bello en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde ese hombre de Dios, ese varón ungido, se para delante de todo el pueblo y declara con una voz que todavía retumba a través de los siglos: En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Josué entendió algo que muchos hoy hemos olvidado: que el hogar tiene una autoridad espiritual, que el hogar puede estar bajo la autoridad de Dios o puede estar bajo la influencia de algo que no es de Dios. Y esa diferencia, esa terrible diferencia la siente la familia, la sienten los hijos, la siente el matrimonio, la sienten las finanzas, la siente la salud. Yo sé que hay personas que están escuchando esto y están pasando por un tiempo muy difícil. Peleas en la familia que no tienen explicación, deudas que no disminuyen por más que trabajan, enfermedades que regresan una y otra vez, hijos que se alejan de Dios, matrimonios que se están derrumbando y tú has orado. Sí has orado. Tú has ayunado. Tú has ido a misa, a la iglesia, has leído la Biblia y sin embargo algo sigue sin cambiar. Hoy quiero invitarte a considerar algo que quizás nunca has considerado. A veces el problema no está fuera de tu casa. A veces el problema está dentro. A veces, sin querer, sin saberlo, hemos permitido que objetos, que costumbres, que tradiciones heredadas sin discernimiento espiritual es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que abran puertas que deberían estar cerradas. Y uno de esos objetos, uno de los más comunes, uno de los más subestimados, es el espejo. Ahora bien, antes de que alguien piense que estoy hablando de supersticiones o de cuentos de viejas, quiero ser muy claro contigo. Todo lo que voy a compartirte hoy tiene fundamento en la palabra de Dios, en la historia bíblica, en el discernimiento espiritual y en la experiencia de miles de familias que han visto cambios reales en su hogar cuando han aplicado principios reales de santidad y consagración. No vengo a asustarte, vengo a iluminarte. Porque la Biblia misma dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es inocente cuando se trata de la vida espiritual, hermano. La ignorancia tiene consecuencias y la revelación, el conocimiento ungido por el Espíritu Santo, esa revelación libera, esa revelación sana, esa revelación restaura. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Cuándo fue la última vez que consagraste tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que pediste que el Espíritu de Dios llenara cada rincón de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu hogar bajo la autoridad del nombre de Jesús? No te pregunto esto para condenarte. Te lo pregunto porque creo que hoy es el día. Hoy es el día de empezar de nuevo. Hoy es el día de hacer un corte limpio y decir: en mi casa desde hoy reina el Señor. Ahora sí, entremos en el corazón del mensaje. Los espejos, desde tiempos antiquísimos, mucho antes de que existiera el espejo moderno tal como lo conocemos, han tenido una significación que va mucho más allá del reflejo físico. En la antigüedad, los pueblos paganos, los pueblos que no conocían al Dios verdadero, usaban superficies reflectantes,
agua estancada, metales pulidos, obsidiana oscura, para realizar prácticas adivinatorias, para invocar espíritus, para comunicarse con lo que ellos llamaban el otro mundo. ¿Recuerdas cuando la Biblia habla de las prácticas prohibidas? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le dice a su pueblo con una claridad absoluta, sin lugar a ambigüedad: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Abominación. Esa es la palabra que usa Dios. No dice, no es muy recomendable. No dice, procura evitarlo si puedes. Dice, abominación, porque Dios sabe lo que abre esas prácticas. Dios sabe qué tipo de fuerzas se activan cuando el ser humano busca lo oculto, lo tenebroso, lo que está del otro lado de la frontera que Él mismo estableció por amor. Y los espejos han sido usados históricamente como parte de esas prácticas. En culturas antiguas de África, de Asia, de Mesoamérica, de Europa medieval, los espejos eran vistos como portales, como umbrales entre el mundo visible y el invisible. Se creía que en el reflejo podía habitar algo que no era solo luz. Ahora bien, ¿eso significa que tienes que tirar todos los espejos de tu casa hoy mismo? No, no te estoy diciendo eso. Un espejo en sí mismo es un objeto neutro. Lo que importa es el lugar donde lo pones, la intención con que fue fabricado o adquirido, y si ese espejo tiene alguna historia espiritual que tú desconoces. Porque hay espejos que vienen de herencias familiares. Hay espejos que fueron usados en rituales. Hay espejos que vinieron de personas que practicaban cosas que no eran de Dios. Y tú los pusiste en tu casa sin saberlo, pero los pusiste. Vamos ahora con los 3 lugares específicos. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque cada uno de estos lugares tiene una razón espiritual y práctica muy profunda. El primer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es frente a la puerta principal de tu hogar. Piénsalo un momento. La puerta principal de tu casa es la entrada. Es el umbral. Es el punto de transición entre el mundo exterior y tu espacio sagrado. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre las puertas. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús mismo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Entiendes la profundidad de eso? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Jesús está parado en la puerta. La puerta tiene significado espiritual. La puerta es el acceso. La puerta es la entrada de la bendición, pero también puede ser la entrada de lo que no es bienvenido. Ahora imagina que frente a esa puerta, justo al abrirla, lo primero que hay es un espejo grande. En muchas tradiciones de energía oscura, en muchas prácticas de brujería y magia, se enseña precisamente que colocar un espejo frente a la puerta regresa la energía que entra. Pero hermano, hermana, aquí está el problema espiritual. Si hay un espejo bloqueando la entrada, simbólicamente estás rechazando también la visita de lo divino. Estás poniendo una barrera en el umbral de tu hogar.
Pero hay algo más. Cuando una persona entra a tu casa y lo primero que ve es su propio reflejo, en muchas culturas con raíces ocultistas, ese momento de ver tu reflejo sin esperarlo, era usado como momento de captura espiritual. ¿Sabes cuántas personas visitan tu casa con cargas espirituales? ¿Sabes cuántos de ellos traen consigo espíritus de envidia, de amargura, de maldición? No porque sean malas personas necesariamente, sino porque ellos también están luchando con cosas que no han resuelto. Y ese espejo frente a la puerta puede estar atrapando y multiplicando esas cargas dentro de tu hogar. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8 nos dice: El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero hay una condición implícita, hermano: que tú no pongas obstáculos en esa puerta, que tú permitas que el Señor sea el guardián de esa entrada, que en lugar de un espejo, lo que esté en esa puerta sea la oración, la consagración y la declaración de que ese hogar le pertenece a Dios. Si tienes un espejo frente a tu puerta principal, hermano, hermana, te pido que lo muevas hoy. No porque el espejo sea un demonio, sino porque la posición importa, el lugar importa, y Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. El segundo lugar donde nunca deberías colocar un espejo es dentro de tu recámara, específicamente frente a tu cama o en un lugar donde puedas verte mientras duermes. Esto, hermano o hermana, es algo muy serio y quiero que lo entiendas desde la perspectiva espiritual que la Biblia nos da. ¿Sabes qué sucede cuando tú duermes? ¿Tu cuerpo descansa? Sí, pero tu espíritu no descansa de la misma manera. La Biblia tiene testimonios poderosísimos de que Dios habla durante el sueño. Job, capítulo 33, versículos 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho. El momento del sueño es un momento de gran vulnerabilidad espiritual. Es cuando la guardia consciente baja. Es cuando el alma está más receptiva, tanto para lo que viene de Dios como para lo que no viene de Él. Y ahora piensa, si tienes un espejo grande frente a tu cama, mientras duermes, ese espejo está capturando el cuarto. En las tradiciones de ocultismo y en las enseñanzas de brujas y hechiceros desde hace siglos, el espejo en la recámara frente a la cama ha sido utilizado intencionalmente para crear lo que ellos llaman un portal de sueños, un punto de acceso espiritual mientras la persona duerme. ¿No te parece significativo que muchísimas personas que tienen un espejo frente a su cama reportan pesadillas frecuentes, sensación de presencias durante la noche, insomnio inexplicable, cansancio extremo al despertar aunque hayan dormido 8 horas? No es coincidencia, hermano, no es coincidencia. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. El enemigo busca momentos de vulnerabilidad. Y el sueño, sin la protección adecuada, sin el ambiente espiritual correcto, puede ser uno de esos momentos. Hay hogares donde los hijos tienen pesadillas todas las noches.
Hay matrimonios donde uno de los dos despierta angustiado, con sensación de ahogo, con miedo inexplicable. Y cuando se revisa el cuarto, hay un espejo enorme frente a la cama. Un espejo heredado de los abuelos. Un espejo que quién sabe qué historia tiene. Hermano, no te digo que tires el espejo. Te digo que lo muevas, cámbialo de lugar. Ponlo donde sea funcional sin que esté frente a tu cama mientras duermes. Y si tienes dudas sobre la historia de ese espejo, si fue heredado de alguien que practicaba cosas oscuras, hermano, deshaz de él, sin miedo, sin lástima, porque nada material vale más que la paz de tu hogar y la tranquilidad espiritual de tu familia. Y antes de pasar al tercer lugar, quiero que recuerdes algo fundamental. La Biblia habla en Éxodo capítulo 12 sobre la noche de la Pascua, cuando Dios dijo a su pueblo que colocaran sangre en los dinteles y postes de sus puertas. ¿Por qué sangre? ¿Por qué en las puertas? Porque Dios entiende que los puntos de acceso espiritual de un hogar son reales. Son reales. Y Él mismo le enseñó a su pueblo a protegerlos de manera espiritual. Hoy nosotros no ponemos sangre de cordero porque Jesucristo es el cordero definitivo y su sangre fue derramada de una vez y para siempre. Pero sí podemos y debemos consagrar nuestros hogares. Sí podemos y debemos poner el nombre de Jesús como guardián de cada puerta, de cada ventana, de cada cuarto, de cada recoveco de nuestra casa. Vamos con el tercer lugar y este te va a sorprender. Este es el más importante de todos. El tercer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es en el comedor o en la mesa familiar. Específicamente un espejo que refleje directamente la mesa donde tu familia come. ¿Sabes por qué esto es tan serio? Porque la mesa familiar es sagrada. La mesa familiar es el altar de la familia. Es el lugar donde la familia se reúne, donde comparte el pan, donde habla, donde ríe, donde llora, donde se reconcilia, donde se construye la unidad del hogar. En la Biblia, la mesa tiene un significado profundísimo. El Salmo 23, ese salmo que todos conocemos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Entiendes lo que dice? Dios mismo prepara la mesa para sus hijos. La mesa es un lugar de provisión divina. La mesa es un lugar de encuentro con Dios y con la familia. Y en el Nuevo Testamento, la última cena de Jesús fue alrededor de una mesa. Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento más sagrado de la fe cristiana, sentado a una mesa con sus discípulos. La mesa es sagrada, la mesa es altar. La mesa es punto de encuentro entre el cielo y la tierra en la cotidianidad del hogar. ¿Y qué pasa cuando hay un espejo que refleja directamente esa mesa? En las tradiciones oscuras, en la brujería, en las maldiciones de pobreza, uno de los rituales más utilizados desde tiempos medievales hasta hoy es colocar una superficie reflectante cerca del lugar donde una familia come, con la intención de duplicar la escasez, de reflejar la pobreza para multiplicarla, de crear un ciclo de carencia que se retroalimenta a sí mismo. ¿No te parece perturbador que esta práctica lleve siglos siendo usada? Y que al mismo tiempo hoy en día, como parte de tendencias de decoración,
se recomiende poner espejos grandes en comedores y salas de estar, no digo que haya una conspiración detrás de cada revista de decoración, pero sí te digo que el enemigo es astuto, que el enemigo normaliza lo que le conviene normalizar, que el enemigo introduce sus herramientas en la vida cotidiana disfrazadas de moda, de tendencia, de estética, y la Biblia nos llama a no ser ingenuos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus estrategias, pero para no ignorarlas, hay que conocerlas. Hay que hablar de ellas. Hay que nombrarlas con valentía, con discernimiento, con la autoridad que nos da el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, si en tu comedor hay un espejo que refleja tu mesa, quiero que lo consideres seriamente. Si tienes dificultades económicas persistentes, si el dinero nunca alcanza aunque trabajes duro, si siempre hay una deuda nueva que aparece para tapar la que ya se fue, considera si tu entorno físico está alineado con los principios espirituales que la palabra de Dios nos enseña. Porque Dios no es el Dios de la escasez. Dios es el Dios de la abundancia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Él mismo nos desafía: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que haya abundancia en tu mesa. Dios quiere que tu familia coma, que tu familia prospere, que tu familia no pase necesidades, pero necesitamos cooperar con esa voluntad divina, no solamente en lo espiritual, sino también en lo práctico. También en cómo organizamos, cómo disponemos, cómo consagramos nuestro espacio físico. Quiero hacer un paréntesis aquí porque siento que el Espíritu Santo me lo pide. Hay alguien que está escuchando esto y que lleva años batallando con la pobreza. No es falta de trabajo, no es falta de esfuerzo, no es falta de inteligencia. Trabajas, te esfuerzas, eres una persona capaz y sin embargo el dinero se escapa como agua entre los dedos. Las facturas siempre superan los ingresos. Cuando crees que ya lo lograste, algo se rompe, algo se pierde, algo falla. Y yo quiero decirte algo hoy, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Puede haber una maldición de pobreza operando sobre tu familia, no como condena definitiva, sino como una cadena que fue puesta, quizás antes de que tú nacieras, quizás por decisiones de tus padres o de tus abuelos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que quizás por objetos que entraron a tu hogar sin discernimiento y que nadie ha roto todavía. Pero escúchame bien, esa cadena puede romperse. Esa maldición puede ser cortada porque en Gálatas capítulo 3 versículo 13 la Biblia es absolutamente clara. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó el precio. Cristo ya rompió la maldición. Lo que necesitas tú es apropiarte de esa victoria, declarar sobre tu vida y sobre tu hogar lo que Él ya compró con su sangre y al mismo tiempo hacer los ajustes prácticos necesarios para que tu ambiente físico no siga actuando como un imán para lo contrario de lo que Dios quiere para ti. Bien, ya hablamos de
los tres lugares: frente a la puerta principal, frente a la cama en tu recámara, frente a la mesa del comedor. Pero ahora quiero hablarte de algo que es igualmente importante. ¿Qué hacer con los espejos que ya tienes? ¿Cómo consagrar tu hogar después de escuchar esto? ¿Cómo hacer un corte espiritual real? Lo primero es el arrepentimiento. No el arrepentimiento de culpa, sino el arrepentimiento de dirección. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente, cambio de dirección. Y hoy, antes de mover un solo espejo, antes de cambiar un solo objeto de lugar, el primer paso es pararte delante de Dios y decir: es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Señor, yo no sabía. Pero ahora que sé, decido cambiar, decido ordenar mi casa bajo tu autoridad. Decido que cada rincón de mi hogar esté bajo tu dominio. Eso tiene un poder enorme. No lo subestimes. La declaración de arrepentimiento y de intención delante de Dios activa el cielo. Mueve ángeles. Cierra puertas. Abre caminos. Lo segundo es la consagración. Ve cuarto por cuarto, espacio por espacio, y ora en voz alta. No tienes que tener un lenguaje complicado, no necesitas ser teólogo. Puedes decir con tus propias palabras: Señor Jesús, consagro este cuarto a ti. En tu nombre ordeno que todo espíritu que no venga de Dios salga de este espacio ahora mismo. Declaro que este hogar es un santuario del Espíritu Santo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada rincón de esta casa. Puedes ungir con aceite las puertas, las ventanas, los umbrales. El aceite de oliva bendecido es un símbolo poderoso del Espíritu Santo en las Escrituras. En Santiago capítulo 5 se habla de ungir con aceite como señal de consagración y sanación. No es magia, es fe en acción. Es símbolo que activa lo espiritual desde lo físico. Lo tercero es la declaración de autoridad. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad no por tus méritos, no por tu santidad propia, sino por la sangre del Cordero, sino porque el Espíritu de Dios vive en ti si tú has entregado tu vida a Cristo. Usa esa autoridad. Declaración sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Y no lo digas en voz baja como quien tiene miedo. Dilo como quien sabe que tiene respaldo divino. Porque lo tienes, lo tienes. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas consideran: los espejos heredados. Tienes en tu casa un espejo que fue de tus abuelos, de tus bisabuelos, de un familiar que ya falleció. Un espejo que llegó a tu casa como parte de una herencia o como regalo de alguien cuya historia espiritual tú no conoces bien. Hermano, hermana, los objetos pueden cargar historia espiritual. Los objetos pueden ser vehículos de bendición o de maldición, dependiendo de qué fue hecho con ellos, qué fue declarado sobre ellos, qué tipo de fuerzas fueron invocadas en su presencia. La Biblia habla de esto en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20. Cuando el Evangelio llegó a Éfeso con todo su poder, muchos de los que habían creído llegaban
confesaban y declaraban sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Entiendes lo que hicieron? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no vendieron los libros. No los prestaron. No los guardaron por si acaso. Los quemaron. Porque entendieron que esos objetos tenían una carga espiritual que era incompatible con la nueva vida en Cristo. Hoy no te digo que quemes tus muebles, pero sí te digo que si tienes objetos en tu casa cuya historia espiritual es oscura o dudosa, tienes la autoridad y la responsabilidad de sacarlos de tu hogar. Con calma, con discernimiento, sin histeria, pero sin miedo. El hogar limpio es el hogar que prospera. El hogar consagrado es el hogar que tiene paz. El hogar que está bajo la autoridad de Dios es el hogar donde el enemigo no tiene acceso. Déjame compartirte algo que sucedió con una familia que llevaba años en una situación económica desesperada. El padre trabajaba doble turno. La madre hacía lo que podía. Y sin embargo las deudas crecían. Las peleas en el matrimonio eran constantes. Los hijos tenían pesadillas. Había una atmósfera de pesadez, de angustia, de tristeza que nadie podía explicar. Un día alguien les habló de la importancia de consagrar su hogar. Y cuando empezaron a revisar los objetos de su casa con discernimiento espiritual, encontraron en el comedor un espejo enorme que había sido de la abuela materna, una mujer que, según la familia, consultaba espiritistas y practicaba rituales de limpia. Ese espejo llevaba 20 años en el comedor de esa familia, reflejando la mesa, reflejando las comidas, reflejando la pobreza, reflejando las peleas. Cuando lo sacaron de la casa, cuando consagraron el espacio, cuando oraron y declararon la autoridad de Cristo sobre su hogar, las cosas empezaron a cambiar. No de manera mágica de un día para otro, porque Dios no es un mago de circo, sino de manera real, progresiva, sostenida. La paz volvió. Las finanzas se estabilizaron. Los hijos dejaron de tener pesadillas. El matrimonio encontró un nuevo aire. ¿Fue solo por el espejo? No. Fue por el conjunto, el arrepentimiento, la consagración, la oración, la autoridad declarada y el acto concreto de eliminar el punto de entrada espiritual. Todo eso junto, así opera Dios en lo espiritual y en lo práctico al mismo tiempo. Porque nuestro Dios no es un Dios que se queda solo en lo abstracto, en lo teórico, en lo invisible. Nuestro Dios es el Dios que se hizo carne, el Dios que tocó leprosos, el Dios que tomó barro y formó ojos para el ciego, el Dios que usó el manto de Elías, la vara de Moisés, el aceite de los profetas, para hacer cosas extraordinarias a través de lo ordinario. Dios usa lo físico para manifestar lo espiritual. Y lo físico, cuando está en desorden espiritual, puede obstaculizar lo que Dios quiere manifestar en tu vida. Quiero que hagamos un momento de oración juntos. Donde quiera que estés, lo que estés haciendo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que detente un momento. Cierra los ojos si puedes y respira. Respira hondo.
Señor Jesús, en este momento me presento delante de ti. Me presento tal como soy, con mi historia, con mis errores, con las cosas que he permitido en mi hogar sin saber. Hoy te pido que limpies mi casa. Que tu sangre preciosa cubra cada rincón de mi hogar. Que tu Espíritu Santo llene cada espacio. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, habite en mi familia. En el nombre de Jesús, declaro que todo espíritu de pobreza, de escasez, de confusión, de divisiones, de pesadillas, de angustia, que haya encontrado entrada a mi hogar a través de objetos, de personas, de prácticas del pasado, debe salir ahora mismo. Declaro que mi casa es santa. Declaro que mi familia está bajo la cobertura de Dios. Declaro que la bendición del Señor, la que enriquece y no añade tristeza, habita en este hogar desde hoy. Gracias, Padre. Gracias porque no vine aquí por casualidad. Vine porque tú me trajiste. Y lo que escuché hoy lo recibo como una palabra de liberación para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, quiero cerrar con algo que llevo en el corazón desde el principio de este mensaje. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sabiduría, prudencia, conocimiento, esas son las tres herramientas que Dios te da para edificar tu hogar. No el dinero primero, no los contactos, no la suerte, la sabiduría divina primero. Y esa sabiduría incluye saber qué objetos tienen lugar en tu hogar, dónde los pones, qué historia cargan y cómo consagrar tu espacio para que sea siempre un altar y no una trinchera del enemigo. Tú tienes el poder de transformar la atmósfera de tu hogar, no con poderes sobrenaturales propios, sino con la autoridad que Cristo te delegó, con la sabiduría que el Espíritu Santo te da, con la palabra de Dios como espada de dos filos que corta todo lazo, toda cadena, todo peso espiritual que no pertenece a tu familia. Hoy es tu día. Hoy es el día de que digas basta. Basta de pobreza que no tiene explicación. Basta de peleas que no tienen origen claro. Basta de pesadillas. Basta de enfermedad persistente. Basta de hijos alejados. Basta de matrimonios en crisis. Hoy es el día de declarar: en mi casa, desde hoy, solo reina el Señor. Ahora bien, quiero pedirte algo muy específico antes de que termines de escuchar este mensaje. Quiero pedirte que no guardes esto solo para ti. ¿Hay alguien en tu familia, hay un amigo, hay un vecino, hay un conocido que está en este momento pasando exactamente por lo que describí hoy? Problemas económicos sin explicación, conflictos familiares persistentes, una pesadez espiritual en su hogar que no entiende. Comparte este mensaje con esa persona. Un solo clic puede cambiar la historia de una familia. Un solo clic puede ser el inicio de una liberación que esa persona lleva años esperando. No guardes la luz para ti solo. La luz está hecha para brillar, para expandirse, para llegar hasta donde la oscuridad cree que tiene el control. Y si este mensaje te tocó el corazón, si algo
de lo que escuchaste hoy resonó en tu alma, si sientes que Dios te habló a través de estas palabras, déjame tu testimonio en los comentarios. Escribe allí abajo lo que Dios hizo en tu corazón. Escribe: mi casa es santa. Si recibiste esto como una declaración de fe para tu hogar, escribe tu petición de oración y yo la llevaré delante de Dios. No estás solo. Nunca estás solo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita. Porque cada semana Dios tiene un mensaje preparado para ti. Cada semana hay una palabra fresca, una revelación nueva, una verdad que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y yo no quiero que te pierdas ninguna. Que Dios te bendiga hoy. Que su mano poderosa cubra tu hogar desde este momento. Que su paz, como un manto de luz, cubra cada habitación, cada rincón, cada persona que vive bajo tu techo. Que la bendición fluya, que la sanidad llegue, que la restauración comience, que lo que el enemigo robó, Dios lo devuelva multiplicado. Y que de ahora en adelante... Y cuando finalmente el ángel llegó, le dijo algo impresionante. Desde el primer día que oraste, Dios te escuchó. Desde el primer día, no desde el último, desde el primero. El retraso no era porque Dios no quisiera responder, sino porque había una batalla espiritual que tú no veías. Eso mismo quiero que entiendas hoy. Desde el primer día que tú lloraste en silencio, desde el primer día que pediste por tu familia, por tu matrimonio, por tu salud, por ese hijo que se alejó, por ese problema económico que no te deja dormir, Dios escuchó. El cielo no está cerrado. El problema es que nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, y Dios trabaja con procesos. Como buen padre, Él no solo se preocupa por darte lo que pides, sino por quién te estás convirtiendo mientras esperas. A veces Dios no cambia la situación de inmediato porque primero quiere fortalecer tu corazón, porque sabe que la bendición que viene sería demasiado pesada para el alma que hoy tienes. Tal vez tú dices: Padre, ya no puedo más, ya me cansé de esperar. Y déjame decirte algo muy humano, muy real. Dios no se escandaliza de tu cansancio. Él no se ofende por tus lágrimas. Él no se aleja cuando te quejas. Al contrario, Él se acerca más. Porque Dios no es un jefe que exige resultados, es un Padre que acompaña procesos. Cuando sientes que no tienes fuerzas, no es señal de fracaso. Es señal de que necesitas recostarte un poco más en Él. La espera no significa abandono, significa preparación. En nuestra cultura, especialmente aquí en México, nos han enseñado a aguantar, a resistir, a no mostrar debilidad. Pero delante de Dios no necesitas fingir fortaleza. Puedes decirle: Señor, ya no puedo. Y esa oración tan sencilla muchas veces abre más puertas que 1000 palabras bonitas, porque Dios actúa cuando dejamos de confiar solo en nuestras fuerzas. Él permite que lleguemos al límite para que descubramos que su gracia comienza justo donde nuestras fuerzas se terminan. Hoy quiero que te lleves esto grabado en el corazón. Si estás esperando, no estás perdiendo el tiempo. Si estás llorando, no estás solo. Si no ves cambios, no significa que Dios esté ausente. Él está moviendo piezas, acomodando situaciones, tocando corazones, preparando el momento exacto. El enemigo quiere convencerte de que nada va a cambiar, de que siempre será igual, de que ya es tarde para ti, pero eso es mentira. Dios no llega tarde. Dios llega cuando tiene que llegar. Tal vez esta sea la señal que pedías.
no una solución inmediata, no un milagro espectacular, sino una certeza profunda. Dios te escucha, Dios te ve y Dios no ha terminado contigo. Aguanta un poco más, reza un poco más, confía un poco más, porque muchas veces, justo cuando sentimos que ya no podemos seguir, estamos más cerca de la respuesta de lo que imaginamos. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que incluso el silencio de Dios fue una forma de amor. Hay algo que a muchos nos cuesta aceptar en la vida espiritual, y es esto. El silencio de Dios no significa el rechazo de Dios. Estamos acostumbrados a pensar que si Dios no responde como queremos, cuando queremos, entonces nos está diciendo que no. Pero en la lógica de Dios, el tiempo no funciona como el nuestro. Nosotros vivimos con prisa, con ansiedad, con el reloj en la mano. Dios vive en la eternidad y trabaja con una paciencia que a veces nos desespera. Y es ahí donde muchos se rinden, no porque hayan perdido la fe, sino porque se cansaron de esperar. Déjame hablarte con mucha claridad y con mucho cariño. Que algo se retrase no quiere decir que esté cancelado. Que una puerta no se haya abierto todavía no significa que esté cerrada para siempre. Hay promesas que Dios no niega, simplemente madura. Como cuando un fruto necesita tiempo para crecer y si lo arrancas antes, no sirve. Así pasa con muchas bendiciones. Dios sabe que si te entrega hoy lo que estás pidiendo, podría romperte en lugar de ayudarte. Por eso espera, no para castigarte, sino para cuidarte. En la vida cotidiana lo entendemos muy bien. Un padre no le da las llaves del coche a un hijo de 10 años, aunque el niño las pida con insistencia. No porque el padre sea malo, sino porque ama demasiado a su hijo como para ponerlo en peligro. De la misma manera, Dios muchas veces dice todavía no, que no es lo mismo que decir nunca. El problema es que el todavía no nos duele más que un no definitivo, porque nos obliga a seguir confiando, a seguir caminando sin tener todo claro. Y aquí es donde aparece una tentación muy fuerte. Pensar que Dios se olvidó de nosotros. Esa idea se mete despacito en el corazón. Empieza con pensamientos como, ¿por qué a otros sí y a mí no? ¿Qué hice mal? ¿De qué sirve rezar si todo sigue igual? Y si no tenemos cuidado, esa duda se convierte en resentimiento. Dejamos de hablar con Dios, dejamos de rezar no porque no creamos en Él, sino porque estamos heridos. Pero quiero decirte algo importante, Dios no se ofende por tus preguntas, pero el enemigo sí se aprovecha de tu silencio. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que aprender a esperar, no solo Daniel, también Abraham, Moisés, David. Todos recibieron una promesa y todos pasaron por un largo tiempo en el que parecía que nada avanzaba. Y en ese tiempo de espera, Dios no estaba cruzado de brazos, estaba trabajando en ellos, estaba formando el carácter, sanando heridas, corrigiendo actitudes, fortaleciendo la fe, porque una bendición sin madurez termina siendo una carga. Tal vez tú estás viviendo algo parecido. Estás esperando que cambie una situación, pero Dios primero está cambiándote a ti. Estás pidiendo que se arregle un problema, pero Dios quiere arreglar primero tu corazón, y eso duele. Porque implica soltar el control, aceptar que no entendemos todo y confiar incluso cuando no sentimos nada. Pero ahí se juega la fe verdadera. No la fe que se apoya en resultados, sino la fe que se apoya en quién es Dios. En nuestra cultura muchas veces se nos ha enseñado que si algo no se da rápido es porque no se va a dar. Pero con Dios no es así. Dios no improvisa, Dios no llega tarde. Él llega en el momento justo, cuando lo que va a hacer dará más fruto y traerá más vida. Y aunque tú no lo veas,
aunque parezca que todo está detenido. El cielo está en movimiento. Hay cosas acomodándose, personas siendo tocadas, caminos que se están abriendo poco a poco. Por eso hoy quiero invitarte a no rendirte en la espera. No tomes el silencio de Dios como un rechazo. No interpretes la demora como abandono. Sigue rezando, aunque sea con pocas palabras. Sigue confiando, aunque te tiemblen las piernas. Sigue caminando, aunque no veas el final del camino, porque muchas veces, justo cuando estamos a punto de rendirnos, es cuando Dios está más cerca de actuar. Y cuando finalmente mires atrás, entenderás que la espera no fue un castigo, sino una preparación, y que Dios nunca te dijo que no, solo te pidió que confiaras un poco más. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero que puede cambiar por completo la manera en que miras tu historia. Dios no se equivoca con los tiempos. Nosotros sí. Nosotros queremos que todo se resuelva ya, que el problema se quite rápido, que el dolor dure poco, y cuando no pasa así, empezamos a pensar que algo salió mal, que Dios se atrasó, o que simplemente se olvidó de nosotros. Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él trabaja con procesos, con maduración, con profundidad. Y aunque para ti parezca que todo está detenido, para Él nada está fuera de control. Muchas veces confundimos el amor de Dios con la ausencia de dificultades. Pensamos que si estamos viviendo problemas, entonces Dios ya no está con nosotros. Pero basta mirar la vida de cualquier persona de fe para darnos cuenta de que eso no es cierto. Los momentos más difíciles, los más largos, los más silenciosos, suelen ser los que Dios usa para hacer algo nuevo por dentro. El problema es que nosotros solo vemos lo de afuera. Queremos que cambie la situación, cuando Dios quiere transformar primero el corazón que vive esa situación. Piensa en cuántas veces has dicho: cuando esto se arregle, entonces voy a estar bien. Y Dios, con una paciencia infinita, te responde en silencio: primero necesito que tú estés bien por dentro, porque si no, aunque la situación cambie, la herida sigue ahí. Por eso hay procesos que no se pueden acelerar, no porque Dios no quiera, sino porque el alma necesita tiempo. Como una herida profunda que no sana con una curita, sino con cuidado, con limpieza, con paciencia. En la vida diaria lo vemos claro. Nadie se enoja con el médico porque una fractura tarda en sanar. Sabemos que el hueso necesita su tiempo, pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, nos desesperamos. Queremos soluciones rápidas para dolores profundos. Y Dios, que nos ama de verdad, no nos da remedios superficiales. Él va al fondo, aunque eso implique más tiempo. Tal vez tú estás atravesando una etapa en la que sientes que nada avanza. El trabajo no mejora, la relación sigue igual, la salud no da tregua, el corazón sigue inquieto. Y te preguntas: ¿hasta cuándo? Esa pregunta es muy humana. Dios no la rechaza. Pero también es una oportunidad para aprender algo nuevo, confiar sin controlar. Porque mientras tú preguntas cuándo, Dios está trabajando en el para qué esta espera, para qué este proceso, para qué este silencio. Hay algo muy importante que no debemos olvidar. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una noche sin dormir, ni un día de espera. Todo tiene sentido, aunque ahora no lo veas. Muchas veces, solo con el tiempo entendemos que si Dios hubiera respondido antes, nos habría hecho daño. Que si esa puerta se hubiera abierto cuando queríamos, no habríamos sabido qué hacer con lo que había detrás. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a medir el valor de las cosas por la rapidez. Si tarda, no sirve.
Si cuesta, no vale la pena. Pero Dios no piensa así. Lo que vale de verdad suele llevar tiempo. Las cosas más profundas no se construyen de un día para otro, y la fe madura no nace de respuestas inmediatas, sino de la constancia, de la perseverancia, de seguir confiando incluso cuando no entendemos. Hoy quiero que te preguntes algo con sinceridad. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no comprendes sus tiempos? No cuando todo va bien, sino ahora, en este momento concreto de tu vida. Porque ahí es donde la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una relación real. Una relación en la que no siempre tienes explicaciones, pero sí tienes la certeza de que no estás solo. Si hoy sientes que todo va lento, que nada se resuelve, no te desesperes. Tal vez Dios está haciendo algo más grande de lo que imaginas. Tal vez te está preparando para una bendición que necesita un corazón más fuerte, más libre, más sano. Y cuando llegue el momento, cuando mires atrás, no dirás, Dios se tardó, sino Dios supo esperar mejor que yo. Porque al final su tiempo no falla, y su amor siempre llega justo cuando más lo necesitamos. Hay historias en la Biblia que parecen demasiado duras, demasiado injustas, y una de ellas es la de José, porque cuando uno escucha su vida, no puede evitar pensar dónde estaba Dios. José recibió un sueño claro, una promesa grande. Dios le mostró que su vida tenía un propósito, que estaba destinado a algo importante, pero apenas empieza el camino, todo se viene abajo. Sus propios hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo, lo arrancan de su familia, y uno pensaría que ahí termina todo. Pero no, eso apenas era el comienzo. José pasa de una traición a otra. Sirve con fidelidad, hace lo correcto y aún así es acusado injustamente y termina en la cárcel. Humanamente hablando, su historia no tiene sentido. Cada vez que parece que va a mejorar, todo empeora. Y es ahí donde muchos de nosotros nos sentimos identificados, porque también nosotros hemos hecho las cosas bien, hemos tratado de ser fieles, de actuar con rectitud, y aún así la vida nos ha golpeado. Y entonces aparece la pregunta que duele. Dios, ¿para qué me prometiste algo si todo va en dirección contraria? Lo impresionante de José no es que no sufriera, sino que no dejó que el sufrimiento le robara la fe. No permitió que la amargura se apoderara de su corazón. En la cárcel, en el olvido, en la injusticia, José siguió siendo el mismo. No se convirtió en una víctima resentida. Y ahí está una clave muy importante para nosotros. Dios no solo estaba cuidando el futuro de José, estaba formando el corazón de José. Porque una persona puede recibir una gran bendición, pero si el corazón no está preparado, esa bendición puede destruirla. A veces queremos que Dios nos saque rápido del problema, pero Dios quiere que aprendamos algo dentro del problema. Quiere que nuestro carácter crezca, que nuestra fe se haga más fuerte, que nuestro corazón se libere del rencor, porque el rencor es una cárcel más dura que cualquier prisión. José pudo haberse llenado de odio contra sus hermanos, contra la vida, incluso contra Dios, pero eligió confiar. Y esa elección silenciosa, día tras día, fue lo que lo preparó para el día en que todo cambiaría. Y es que en la vida espiritual, muchas cosas se deciden en el anonimato, cuando nadie nos ve, cuando parece que no hay recompensa. Ahí es donde Dios observa el corazón. José fue fiel cuando nadie aplaudía, cuando nadie le agradecía, cuando nadie reconocía su esfuerzo. Y justo ahí, en ese lugar escondido, Dios estaba escribiendo la historia que después sorprendería a todos. Porque de la cárcel pasó al palacio en un solo día, de esclavo a gobernador. No por suerte,
sino porque Dios había estado obrando todo el tiempo. Tal vez tú hoy te sientes como José. Sientes que la vida te ha empujado a un lugar que no elegiste, que te han fallado personas en las que confiabas, que estás pagando consecuencias por cosas que no hiciste. Y te preguntas si valió la pena ser fiel, si valió la pena confiar en Dios. Déjame decirte algo con mucha claridad. Dios no se olvidó de ti. Él no ha cancelado lo que te prometió. Solo está trabajando en una parte que tú no ves, pero que es esencial. Porque antes de cambiar tu situación, Dios quiere fortalecerte por dentro. Antes de levantarte, quiere asegurarse de que no te pierdas cuando llegues arriba. Y aunque ahora no lo entiendas, este tiempo está formando algo en ti que será necesario para el futuro. José no entendía su historia mientras la vivía. Solo al final pudo decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Esa frase no nace de un momento fácil, nace de un proceso largo. Si hoy estás en un lugar oscuro, no pienses que es el final. A veces es el taller de Dios. Ahí donde duele, donde se rompe el orgullo, donde se purifica la intención, no dejes que el dolor te robe la confianza. No permitas que la injusticia te convierta en alguien que no eres. Sigue siendo fiel en lo pequeño, aunque nadie lo note, porque Dios sí lo ve. Y en su tiempo, como con José, lo que hoy parece una caída, será el mismo camino que te llevará al lugar que Él te prometió. Hay algo que se repite mucho en nuestra vida de fe y casi no nos damos cuenta. Dios nos saca de una esclavitud, pero nosotros seguimos pensando como esclavos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Dios los liberó de Egipto con mano poderosa. Escuchó su clamor, rompió sus cadenas y abrió el mar delante de ellos. Sin embargo, apenas comenzaron el camino, empezaron las quejas, el miedo, la desconfianza. Ya no eran esclavos, pero seguían teniendo el corazón atrapado por el temor, y eso es algo que también nos pasa a nosotros. Dios nos ha sacado de situaciones muy duras, nos ha sostenido en momentos críticos, pero cuando llega el tiempo de confiar de verdad, dudamos. El desierto fue un lugar de paso, no un destino. La tierra prometida estaba cerca, mucho más cerca de lo que ellos imaginaban, pero el miedo los detuvo. Prefirieron la seguridad conocida de la esclavitud antes que el riesgo de confiar plenamente en Dios. Y esa decisión tuvo consecuencias. No porque Dios los castigara, sino porque el miedo cerró el camino. Cuando uno vive dominado por el temor, deja de avanzar. Cuando la duda se apodera del corazón, uno se paraliza, aunque la bendición esté justo enfrente. Muchos de nosotros estamos viviendo algo parecido. Dios nos ha prometido una vida más plena, una fe más profunda, una familia restaurada, una libertad interior verdadera. Pero al mismo tiempo, hay una voz dentro que dice: ¿y si no funciona? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo poco que tienes? Esa voz no viene de Dios. Dios nunca paraliza, Dios siempre invita a avanzar. Pero avanzar requiere fe. Y la fe siempre implica un riesgo. No el riesgo de perderlo todo, sino el riesgo de soltar el control. El problema del pueblo de Israel no fue la falta de milagros, fue la falta de confianza. Habían visto prodigios increíbles, pero cuando apareció la dificultad, olvidaron todo. Y eso nos pasa cuando dejamos que el miedo tenga más peso que la memoria agradecida. Cuando olvidamos lo que Dios ya hizo, empezamos a dudar de lo que puede hacer. Por eso es tan importante recordar, volver al corazón, hacer memoria de las veces que Dios ya nos sostuvo cuando pensábamos que no íbamos a salir adelante.